Listo. Entonces, señores, bienvenidos. Damos por inicio la inducción básica de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? De Servisegur. Entonces, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o simplemente la seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? ¿Qué es? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? Es un sistema, ¿no? Sistema de herramientas de gestión, ¿ok? Así se le dice, se le denomina, ¿ok? Herramientas de gestión que nos ayudan a poder brindar, minimizar, brindar distintos tipos de herramientas y aspectos que regulan el tema de la seguridad, ¿no? Cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, podemos resumirlo en una sola palabra: accidentes. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en el tenor de la cultura de seguridad de Servisegur de nuestra empresa? Es justamente, en la mayoría de lo posible, en lo que nos pueda permitir evitar accidentes de trabajo. Bien, entonces el día de hoy vamos a poder reforzar conocimientos, conceptos muy básicos con respecto a la seguridad, poder introducirnos al mundo de la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a recibir recomendaciones específicas con respecto a SST, ¿ok? Y algunos otros aspectos importantes que vamos a poder ver. ¿Bien? Correcto, Jorge Yuyarima. Muy bien. Sigan colocando, por favor, su nombre en el chat. Entonces, vamos por los conceptos, términos y definiciones generales con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Bien, como pueden ver en la pantalla, tenemos dos conceptos que se fusionan y forman la SST. ¿Pero qué significa seguridad? Seguridad se refieren a todas las acciones, tareas que posibilitan que el empleado realice sus labores en un entorno libre de peligros. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto de seguridad. ¿Cuál es el concepto de salud? Salud es un derecho esencial que implica un estado integral de salud física, mental y social. No simplemente se refiere al concepto de que no tengas alguna enfermedad o alguna incapacidad. Eso no es salud, sino es el estado integral. Y ojo con el término, porque nosotros, de acuerdo a nuestra Constitución, tenemos derecho a la salud. Por eso existen diversas organizaciones como de salud, como el Servicio Integral de Salud, o llamado SIS, que nos brinda asistencia, ya sea por el de salud, que vendría a ser privado, ¿no?, correspondiente a un trabajo, o el SIS, que vendría a ser gratuito. Entonces, ahí nosotros, el Estado nos demuestra que tenemos derecho a la salud. Así tengamos o no tengamos, podemos atendernos mediante esos medios que, de una u otra forma, bueno, el SIS es gratuito y el de salud es mediante nuestro empleador. Y seguridad a todas las acciones que posibilitan de que un trabajador labore seguro. Entonces, cuando hablamos de estos dos conceptos, del derecho a la salud y también podemos decir del deber o derecho a la seguridad, nace el término de seguridad y salud en el trabajo, que entonces, fusionado, constituye un derecho fundamental para que todos los trabajadores estemos orientados a prevenir tanto los accidentes laborales como los incidentes y enfermedades ocupacionales que puedan suceder en nuestro puesto de trabajo. ¿Okay? Asimismo, ¿no?, nosotros poder identificar aspectos de seguridad y reportar estos eventos de inmediato a nuestro jefe directo, al centro de control o a nuestro supervisor inmediato, ¿no? Entonces, ¿eso para qué? Para que a través de ellos puedan canalizar estas situaciones que encontramos en nuestro día a día y poder, obviamente, comunicar al cliente o a la persona responsable de poder realizar algún cambio, ¿no?, para que justamente este entorno se vuelva más seguro y evite el accidente. Entonces, el término básico de esto sobre seguridad es SST, que significa seguridad y salud en el trabajo. Un concepto también importantísimo
que siempre vamos a observar en nuestro puesto de trabajo, y es importante diferenciarlo, es el concepto de peligro. ¿Qué es lo que nos dice nuestra normativa actual con respecto a peligro? O sea, la ley 29783. El peligro es la situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambientes. Como les repito, bajo el marco normativo de la ley 29783. Entonces, como pueden ver en el video que se está reproduciendo, peligro es estas situaciones que nosotros nos imaginamos que pueden ocurrir o puede ocasionar un accidente. Por ejemplo, ahí en aparentemente un ámbito de construcción o una zona donde están realizando algún tipo de mantenimiento, construcción, reparación, etcétera, vemos uno. Primero, ese andamio, ¿no? Ese andamio que está colocado, pues tiene una parte que está, digamos, como rota, en mal estado, hasta un poco achatado o deforme, que obviamente es un peligro. Vemos que existe a la mano izquierda una excavación, ¿no? Una excavación profunda, donde no está señalizado, ni tampoco está restringido el acceso. O sea, cualquier otro colaborador que no se dé cuenta, esté distraído mirando el celular, puede por ahí caminar y ocurrir un accidente. También vemos que están en una caja de herramientas en las cuales en el piso están tirados clavos, martillos, cinceles, etc. Hay un equipo, una compresora que está conectada y justamente su cable está muy mal estirado. Cualquier persona también que usando por ahí puede, digamos, ¿no? Tropezarse con ese cable y esto ocasionar que una caída, como decimos en seguridad, en términos técnicos, una caída a nivel. Y de igual forma, esa valla o este intento de señalización que está pues en una mala posición porque no está protegiendo ni restringiendo nada, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, fácilmente podemos identificar 1, 2, 3, 4, 5 peligros. Y eso que podemos identificar más todavía. Entonces, este es el concepto básico, inicial, sobre el peligro. Entonces, el peligro tiene su tipología, o en todo caso, existen tipos de peligros. Podemos mencionar peligros físicos, que pueden ser ruido, temperaturas altas y bajas, radiaciones, vibraciones, etc. Puede ser peligros químicos, los cuales son humos metálicos, polvos, gases, vapores, etc. Tenemos peligros biológicos, que pueden ser virus, hongos, bacterias, plagas, ¿ok? Tenemos peligros disergonómicos, que pueden ser sobreesfuerzo, movimientos repetitivos, posturas inadecuadas, etc. Entonces, tenemos estos 4 tipos de peligros iniciales. ¿Son todos? Claro que no. Tenemos los siguientes. Tenemos peligros psicosociales, que vendría a ser el mobbing. ¿Qué es el mobbing? Quizás es un término que muy pocos lo conocen o lo asocian, pero estoy seguro que si te digo la palabra bullying, sí lo entiendes, ¿verdad? Cuando de una u otra manera a un trabajador pues lo ponen, digamos, de punto o todo el equipo mayormente le molesta por uno u otro aspecto, ¿verdad? En el colegio se utiliza el término de bullying, es un término escolar. Si queremos llevarlo al ámbito laboral ya en una etapa adulta, sería mobbing. Es lo mismo. ¿Bien? ¿Ocurre? Claro que sí, a veces sin darnos cuenta. Sin embargo, es un aspecto, es un peligro psicosocial que también se tiene que observar. El siguiente, sobrecarga laboral, el mismo contenido del trabajo también puede generar estrés, ¿no? O algún tipo de fatiga que pueda generar esta fatiga mental. Los turnos rotativos, lastimosamente en seguridad, debido a la tipología de nuestro trabajo, siempre existe o estamos expuestos a estos peligros psicosociales.
¿no? Debido a que, por ejemplo, justamente a los horarios, que a veces son complicados. ¿Por qué? Porque una semana estoy de día, otra semana estoy de noche, ¿no? A veces por ciertas condiciones de trabajo o eventualidades que ocurren, el servicio, pues a veces se hace horas extras, etcétera, 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 ¿no? Es parte de, este, de este giro de negocio, ¿bien? Luego tenemos los tipos de peligros locativos, de igual manera, ¿no? Los locativos, que pueden ser superficies desniveladas, resbalosas, escaleras en mal estado, etcétera, etcétera. Los locativos mayormente se refiere a infraestructura que está en un nivel, en un solo nivel, ¿no? El primer, digamos, para que me entiendan, el primer nivel. ¿Bien? Y esa pues tenga huecos, esté deforme, no esté en buenas condiciones, etcétera. Más que todo, por ejemplo, superficies. Peligros eléctricos, los peligros eléctricos nos hablan justamente de todo equipo, ya sea conexión, ¿no? Ya sea maquinaria, ya sea instrumento que conlleve electricidad, ¿bien? Y si no, digamos, no tiene las condiciones adecuadas de seguridad, entonces puede generar, ¿no? Un riesgo de electrocución. ¿Bien? Entonces, el peligro eléctrico justamente es todo lo que tenga o esté energizado con electricidad. Luego existe el peligro mecánico. El peligro mecánico, pues justamente es todo equipo que tenga pues un motor o algún tipo de automatización que genere que funcione pues de forma automática, impulsada por justamente un motor o por algún otro dispositivo, ¿no? Que genere este sistema automático de funcionamiento. Entonces, pueden ser máquinas sin guardas de protección, herramientas y vehículos en mal estado en general. Entonces, esto mayormente, estos peligros están expuestos los puestos de trabajo que realizan o trabajan en talleres, ¿no? En fábricas, etcétera. Nosotros, como agentes de seguridad, estamos expuestos a ese tipo de peligros tipo mecánicos, quizás cuando estamos en los vehículos, ¿verdad? Pero nuestro puesto de trabajo no nos indica que tengamos que utilizar una herramienta que pueda generar algún tipo de peligro relacionado a eso. Pero sí, podemos observarlo y detectarlo, ¿sí? Porque la diversidad de los clientes de nuestra empresa de Servisegur, pues puede ser muy diversa, ¿no? Puede haber almacenes, puede haber fábricas, puede haber eh, sitios donde es retail, etcétera, donde podemos observar ese tipo de cosas. Bien, entonces, como ya, digamos, hemos interiorizado un poco en el término de peligro, ahora vamos a hablar sobre el siguiente término que corresponde, riesgo. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice eh, el aspecto técnico? ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y ambiente. De igual forma, esto bajo el marco normativo de la Ley 29783. Entonces, cuando hablamos de riesgo, ya hablamos y nos imaginamos de lo que puede pasar y la probabilidad de que esto ocurra, ¿no? Hace un momento vimos el mismo video, pero solamente señalando los peligros detectados. Sin embargo, aquí ya justamente nos imaginamos qué es lo que puede pasar. Y entonces, y eso, exactamente, ¿no? Imaginar, proyectarse a lo que puede pasar en base a ese peligro, se le denomina riesgo. Por ejemplo, hace un momento estábamos hablando sobre ese andamio que estaba en malas condiciones, ¿no? Entonces, justo podemos ver que ahí el trabajador está utilizando el andamio para subir y de un momento a otro, ¿no? Por no decir, se desmorona y obviamente que ahí existe un peligro de qué, perdón, un riesgo de qué, de caída al vacío o caída a desnivel. ¿Qué puede originarle? Puede originarle golpes, contusiones, un daño grave a su columna vertebral, un daño grave a su cabeza, etcétera, etcétera, etcétera.
Por ejemplo, hace un momento dijimos de que había en esa zona, ¿no? Donde estaba mal señalizado, mal restringido el acceso, pues había un cable mal colocado, había quizás herramientas, como ahí vemos púas, maderas con púas, etcétera, ¿no? Que no estaba señalizado o restringido de la mejor manera, y cualquier persona o trabajador que estuviese cerca podría resbalarse, ¿no? O golpearse y posteriormente a eso originar algún accidente. Entonces, ahí justamente vemos el riesgo. Y por último, ¿no? Habíamos también observado en la diapositiva o en el slide anterior sobre esa excavación profunda, ¿no? Que tampoco estaba señalizada, su acceso no estaba restringido, etcétera, etcétera, ¿no? Y una persona, cualquier trabajador distraído puede pasar por esa zona y puede caerse y bueno, si hablo del término técnico, pues una igual forma, ¿no? Una caída al vacío que podría originar un daño mortal, ¿no? No sabemos a qué profundidad esté realizada esa excavación, y peor todavía, ¿no? Normalmente las excavaciones debajo, pues tienen piedras, tienen columnas, perdón, tienen acero, ¿no? Que está en proceso de secado, ¿no? Están haciendo justamente las zanjas, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, vamos con más ejemplos para poder reforzar este concepto. ¿Por qué? Porque mayormente siempre confundimos estos términos. ¿Por qué confundimos? Porque tiene cierta singularidad que pensamos que son sinónimos, ¿ok? O que significan lo mismo. Entonces, no significan lo mismo. Como les acabo de mencionar, el peligro es la fuente, situación o acto que puede ocasionar el daño. El riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice y ocasione el daño. Entonces, existe una técnica para poder identificar y saber si lo que estoy imaginando, viendo o comentando es un peligro o riesgo. Y es hacernos una sola pregunta, pero en diferentes contextos. Por ejemplo, si yo quiero saber qué es lo que me puede pasar, no lo sé. Hace un momento estábamos hablando sobre que, digamos, ingreso a laborar en estado de ebriedad. ¿Qué me puede pasar? Pues puedo caminar por un área peatonal donde hay flujo de vehículos y me pueden arrollar, ¿no? Puedo sufrir un arrollamiento. Entonces, ese riesgo de arrollamiento, esa situación de arrollamiento para mí es el riesgo. ¿Qué me puede pasar? El riesgo. Y la siguiente pregunta sería, ¿y qué lo originó? ¿Qué originó de que yo esté expuesto a este riesgo de arrollamiento? Lo que origina esto es porque estás en estado etílico. Entonces, ¿qué lo originó? Que el trabajador se encuentra en estado etílico. ¿Qué me puede pasar? El trabajador puede ser arrollado. Entonces, ¿qué me puede pasar? Vendría a ser el riesgo, el arrollamiento. ¿Y qué lo originó? El estado de ebriedad, el peligro. Entonces, dos preguntas clave que nos pueden ayudar a saber identificar si es un peligro o si es un riesgo lo que estamos describiendo. Entonces, peligro, si hablamos un ejemplo claro de lo que vendría a ser fuente, pues puede ser máquina o equipo, y el riesgo sería atrapamiento en esa máquina o equipo. Si vemos o observamos que es una situación, por ejemplo, zonas de tránsito y caminos mojados por lluvias, el peligro vendría a ser estas zonas mojadas, y el riesgo caída a nivel o desnivel. ¿Por qué? Por resbalarse con esas zonas mojadas. Si yo hablo de acto, ¿no? Como peligro, trabajar bajo los efectos del alcohol, lo que les estaba comentando, ¿no? El riesgo vendría a ser de arrollamiento. ¿Por qué? Porque cuando estoy en estado etílico o cuando he tomado tengo algunas copitas de más y me he ido a trabajar, pues estoy expuesto como no estoy con mis 5 sentidos, con mi físico al 100%, pues puede ocurrir este accidente. ¿Bien? ¿Por qué menciono esto? Porque, señores, yo ya tengo, bueno, ¿no? 4 años de experiencia bien asesorando, capacitando empresas de seguridad.
Y esto siempre ocurre, lastimosamente siempre ocurre. A veces la familiaridad en los relevos, la confianza, los años, etcétera, ¿no? Genera un peligro. Desde ya les comunico, ¿no? Y es una obligación reportar al centro de control si en el relevo mi compañero viene en estado de ebriedad. Si yo detecto que mi compañero tiene algún olor a alcohol, etcétera, yo estoy en la obligación de reportarlo. Peor, mucho peor, si yo detecto que tiene un olor a marihuana o algún tipo de droga. Peor todavía, ¿entienden? ¿Por qué? Porque eso es una falta muy grave. Uno no puede elaborar, ¿no? Así sea domingo, así esté cerrado el almacén, así, etcétera, no puedes laborar bajo esos efectos. Es culpa, ¿no? Y perdón, y bueno, culpa o responsabilidad. Es responsabilidad tanto del infractor porque está presentándose a su centro de labores en estado de ebriedad, ¿no? O en condiciones no óptimas para laborar, y también es negligencia y responsabilidad de la persona que está aceptando el relevo y dejando a la persona adentro, o sea, sabiendo que está así, y no reportarlo. No reportarlo al centro de control, no reportarlo al jefe inmediato, no reportarlo al supervisor. ¿Ok? Entonces, desde ya dejo en claro esto porque sucede bastante y lastimosamente es algo que a veces no medimos la consecuencia. Yo he conocido alguna vez este tipo de situaciones y lastimosamente el trabajador en estado de ebriedad era un domingo de noche, que decía, no va a pasar nada. Lastimosamente ese no va a pasar nada ocasionó que el trabajador pisara un área que no debía pisar, justamente era una zona de construcción, y al final le tuvieron que amputar el pie. Se hizo la investigación y se dio cuenta que el trabajador había tomado, ¿no? Y al parecer seguía tomando dentro de la construcción. Entonces, ese tipo de situaciones no pueden ocurrir. Siempre, cualquier situación sospechosa, ya sea por robo, que es para lo que nos contratan normalmente, o de seguridad y salud en el trabajo, de inmediato reportarlo al centro de control. Nuestro trabajo como vigilancia siempre va a ser reportar. Prácticamente el tenor del servicio que brindamos. Creo que acá todos somos profesionales de la seguridad y sabemos, ¿no?, que nuestro servicio, nuestro trabajo se basa en eso. Ya sea prevencionista o agente de seguridad, nuestro tenor es siempre informar, detectar e informar. Nos limitamos a eso. Bien. Entonces, es necesario para mí ahondar en estos temas porque considero que son muy importantes y ocurren. Sigamos reforzando el concepto de peligro y riesgo. Veamos un poco estos videos que más o menos nos ejemplifican este concepto. Entonces, en el primer video que observamos, primero identificamos el peligro. ¿Cuál es el peligro? Hay un trabajador que está parece un tablero eléctrico, un sistema eléctrico, y pues el peligro vendría a ser la corriente eléctrica. Y cuando vendría a ser el riesgo sería la electrocución. ¿Ok? De igual forma, el segundo trabajador está haciendo un labor de pintado y dosificación, está pintando, está utilizando una compresora para eso, ¿no? Entonces, ¿cuál vendría a ser el peligro? Los productos químicos que utiliza para hacer ese trabajo. ¿Y cuál vendría a ser el riesgo? Quemaduras o intoxicación. ¿Por qué? Porque está utilizando un producto químico para hacer ese mantenimiento, ese pintado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí podemos ejemplificar algunos conceptos. Siguiente, vamos a siguiente pestaña. Ok, entonces ya tenemos un poco más claro a qué nos referimos con peligro y riesgo. Sin embargo, ¿okay?, el peligro y riesgo ocasiona ciertas circunstancias que nosotros denominamos 3 tipos de circunstancias. Iniciamos con el incidente de trabajo. El incidente de trabajo es el suceso acaecido en el curso del trabajo en relación con el trabajo
en que la persona afectada no sufre lesiones corporales o que éstas solo requieren de cuidados de primeros auxilios. Entonces, cuando yo sufro un incidente de trabajo, es cuando, digamos, tenemos el evento, la situación, pero para mi suerte, ¿no? O bien el evento sucedió delante mío y no afectó mi salud, o bien fue tan pequeño o fue pequeño, pues que cuando me ocurrió, los efectos en mi salud fueron muy leves, o sea, un pequeño golpe, un rasguño, un corte muy pequeño, no profundo, en el cual pues quizás me pongo una curita, me lavo la cara o me lavo la zona y ya está, no pasó nada. Entonces, estas situaciones se les categorizan o se les denominan como incidente de trabajo. Podemos ver en los videos, en el video, ¿no? El primer trabajador, pues, para el parecer, es como una madera que está mal colocada, pues, como está con los equipos de protección, etcétera, sabemos que no le va a pasar mucho. A lo mucho un golpe o quizás algo leve va a poder reaccionar. En el segundo video vemos que es un trabajador está laborando en un aspecto, en un evento, en un ambiente con equipos eléctricos, sin embargo ve un chispazo. ¿Ese chispazo le ocasionó algún daño? Pues no, pero sí le ponen alerta. Y como tercero, igual, el trabajador está puede ser un almacén quizás, y le cae un objeto pequeño de encima del casco. ¿Le puede generar algún daño significativo? Vemos que no, por la velocidad y por el tamaño del objeto, pues no. Sin embargo, ponen alerta, ¿no? ¿Por qué ha caído ese objeto? ¿Qué pasa? Ah, observamos en la parte de arriba. Entonces, esto es un incidente de trabajo. Accidente de trabajo, lo que no queremos llegar nunca y lo que no me gustaría reportar tampoco. Suceso acaecido en el curso del trabajo en relación en el trabajo en que la persona afectada sufre lesiones corporales, ¿no? Y estas pueden ser categorizadas en incapacidad temporal permanente, perdón, o sea, capacidad temporal, parcial temporal, total temporal, ¿ok? Incapacidad permanente o simplemente la muerte. Entonces, el accidente de trabajo, y en realidad el término o todo lo que hablamos de seguridad y del sistema de gestión, nace por este evento. Es lo que buscamos prevenir. Entonces, el accidente de trabajo es el suceso acaecido en el trabajo que te puede generar lesiones, ya de gravedad. Entonces, cuando te ocurre un accidente, mayormente nos vamos al centro de salud y nos dan nuestro famoso descanso médico. Este descanso médico, de acuerdo a la gravedad de nuestro accidente, puede ser, pues, por una determinada cantidad de días, puede ser un día, 2 días, 3 días, un mes, o simplemente, si es un accidente muy grave, pues quedas sin esa parte del cuerpo, pues de por vida, ¿no? Podemos observar en la primera video, ¿no? Que ocurre esa madera, ya no, o sea, cuando vimos que se había caído con una madera, ya es una madera, sino es una excavación donde había fierros retorcidos, y esos fierros, pues, se incrustaron en la pierna, en el tobillo del trabajador. Esto por lo menos es 6 meses de descanso médico con un internamiento y estando en cama, colocándote, pues, la estructura, ¿no? Eso ya lo saben los médicos, que pueden reparar esos huesos dañados, ¿verdad? Y pueden generar esa recuperación. El siguiente video que vemos, bien, es justamente una persona que sufre un accidente grave y lastimosamente pues pierde la vista. ¿Ok? Justamente es el que está en la esquina. Le cae un objeto muy grande que le cae en la cabeza, en la cara, y después de la atención médica queda ciego. El video que está en el medio, pues igual ocurre un accidente y queda parcialmente incapacitado de forma temporal. ¿Por qué? Porque justamente al parecer le sufrió una rotura de su tibia o de su hueso que es el que está en su brazo, ¿no? Y eso inclusive fue generado por un ambiente eléctrico, o es lo que nos menciona el video.
Entonces, cuando hablamos de accidente de trabajo, ya hablamos de consecuencias. Ojo, que el accidente de trabajo también es denominado bajo las órdenes del empleador, ¿ok? Aunque éstas estés fuera del lugar del trabajo y mismo horario laboral. O sea, ¿qué significa? Que si también nos encomiendan alguna labor y no estamos en la zona de trabajo, pero estamos en horario laboral, también se cataloga como accidente de trabajo. Ahora vamos a ver este video lesivo, en el ámbito de seguridad. Yo creo que es un recordatorio de que nadie está libre de que ocurra un accidente en el lugar más mínimo que nosotros podamos imaginar. En la actividad diaria que normalmente hacemos, como apertura de portones, que pensemos o nos imaginemos que jamás ocurriría un accidente. Como repito, este video se volvió muy viral, que seguro que algunos lo han visto, o la gran mayoría. Sin embargo, es importante recordarlo y tomar las lecciones aprendidas para que no vuelvan a ocurrir. Vamos a verlo una vez más. Pero ya aquí narrando un poco de qué es lo que vemos en el video. Entonces, el agente de seguridad de una empresa muy reconocida, ¿ok? Está abriendo el portón para que salga ese camión que, bueno, no parece mucho qué es lo que estaba cargando, ¿no? Pero me imagino que habrá cargado algo, algún tipo de mercadería. Entonces, este trabajador, lamentablemente, al momento de aperturar el portón, pues se confía de la posición en la cual estaba, observa la calzada, la calle, ¿no? El camión para porque iba a pasar una pareja, la gente también se distrae, y de forma automática, sin verificar, ¿no? Si el camión ya había salido completamente, empieza a cerrar el portón. Entonces, perdió la vista, ¿no? No observó lo más importante, que era justamente la parte final del camión para poder cerrar este portón. Entonces, lo hizo sin ver, que confió,
¿no? Y lastimosamente no midió el espacio entre el portón y el espacio que sobraba para que salga el vehículo, y pues originó el atrapamiento entre el portón y el vehículo. Y ese atrapamiento originó que su brazo, ¿no? Prácticamente solamente le quedó el antebrazo, ¿ok? Se desprendiera de forma violenta de su cuerpo, ¿no? Prácticamente bueno, quedó colgando, ¿no? Su brazo. Bien, correcto, Elio, ¿no? Entonces hubo un descuido de la gente de seguridad. Lastimosamente es lo que pasa, ¿no? El original de este accidente ocurrió eso. Y el conductor, claro que sí, la falta de coordinación, ¿no? Él observa digamos, la parte principal, que es la avenida, para no chocar con ningún vehículo, ni tampoco arrollar a ningún transeúnte, pero no observa si está saliendo óptimamente con su espejo retrovisor. Bien. Cuando hacen esa maniobra normalmente no miran eso. Sin embargo, ¿no? Sí deberían hacerlo, para justamente también evitar, a ver, de repente estoy arrollando. Bien, correcto. Otro aspecto negativo de este análisis del accidente, ¿ven? ¿No? A veces es bueno ver estos videos para saber cómo está distribuido o mal distribuido ese almacén. Quizás esos pallets también, si estuviesen, ¿no? En otra área, ¿no? Y este patio de maniobras tuviese más espacio, quizás también el accidente no hubiese ocurrido, el vigilante tuviese más espacio para cerrar el portón o retroceder el portón, y pues hubiese tenido esos 2 o 3 segundos que le faltó para que no les enganchara su brazo con el portón, y pues ahorita lo tuviera, ¿no? Entonces hay muchos factores que intervienen en este accidente. Sin embargo, los principales pues fue la falta digamos, de actitud preventiva o de concentración del trabajador, del vigilante. Bien, quizás si hablamos de porcentajes, pues tuvo el mayor porcentaje. Sin embargo, no hay que tampoco decir de que los otros aspectos no tuvieron nada que ver, fueron parte de. Entonces, para mí es importantísimo este tipo de videos porque nos ayuda a sensibilizarnos y entender de que un segundo, señores, en una actividad que parece casi inofensiva, podemos perder alguna parte de nuestro cuerpo, podemos lastimosamente exponer a nuestra familia, ¿no? Porque ya es complicadísimo poder trabajar cuando ya tenemos una incapacidad o cuando ya tenemos una parte del cuerpo pues que normalmente deberíamos tenerla y no la tenemos por un accidente. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Quizás normalizamos algunas actitudes y pensamos que esto no nos pueda pasar nunca, pero puede ocurrir y se puede prevenir de diversas formas, pero mayormente siempre va a ser mediante que nosotros como trabajadores mantengamos una cultura preventiva. Una actitud siempre, atención ante todo, observar pues nuestro entorno y siempre cuidar nuestra vida, que es lo más importante, ¿no? Y es lo que vale. Indiferentemente de a qué empresa brindemos servicio, siempre lo más importante es cuidar nuestra vida, ¿no? Y una vez que hagamos eso, cuidamos a los que más nos quieren, nos esperan en casa. Entonces, no sé cuántos aquí serán padres, yo soy papá, entonces entiendo esa responsabilidad, ¿no? Esa carga que siempre tenemos de querer llegar a casa, pues, completos y sanos, ¿no? Sanos y salvos, como se dice. Entonces, señores, les pido, por favor, bastante también seriedad con el tema, que nos sirva como un recordatorio de que tenemos que estar siempre atentos y cautos, ¿no? En cada situación, en cada aspecto de nuestro horario laboral y también en todo momento, ¿no? En realidad, indiferentemente de que esto haya ocurrido en horario laboral y en un almacén, puede ocurrir en cualquier momento, quizás con la caída de un objeto, en el momento de cruzar una avenida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado, como les menciono, ¿no? Siempre estar atentos y reportar cualquier actitud o situación sospechosa que observemos. Y estas condiciones inseguras, que ya vamos a observar ese concepto más adelante, también, ¿no? Reportar. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, si también informamos esto, podemos delegar la responsabilidad. No, ojo, digamos, ¿no? De repente la gente, un mes atrás, había informado de que había ocurrido un incidente y esto estaba obstruyendo la salida normal de los vehículos. La empresa no hizo caso, ¿no? O no hubo una correcta
una, una directiva adecuada para que esto se pueda mover y lastimosamente también pudo haber evitado el accidente. Entonces, repito, reportar toda situación que nosotros consideremos incorrecta, reportarla. Apuntarlo en el cuaderno de ocurrencias y listo. Informar a mi supervisor jefe inmediato y listo. Yo delego responsabilidades. No nos quedemos, ¿no?, con la información nunca. Entonces, el siguiente concepto es enfermedad profesional o enfermedad ocupacional. Se define como una enfermedad ocupacional que se contrae a causa del trabajo como consecuencia del medio. Ejemplo, lumbalgia, tendinitis, hipoacusia, tinuitis, estrés postraumático, etc. Entonces, entendamos que la diferencia de un accidente de trabajo con una enfermedad profesional es el tiempo de exposición. Un accidente ocurre de inmediato y lastimosamente a veces pues nos genera el daño y tenemos que asistir a un centro de salud. Una enfermedad profesional o una enfermedad ocupacional ocurre en un transcurso de tiempo. ¿Qué significa? Yo estoy expuesto, no sé, a estar parado por horas, un día, 2 días, 3, 4 días, y el quinto día ya voy a sufrir, no sé, me olvidé la enfermedad, el nombre cuando se nos, se nos lleva de las marcas, nuestras piernas por estar tanto tiempo parados, ¿ok? No, hemorroides no, bueno, ¿ok? Podemos sufrir posturas inadecuadas, temas de posturas repetitivas, etcétera. Ahorita me voy a acordar el nombre. Entonces, en 5 días no nos vamos a enfermar. No ocurre de esa manera. Nosotros estamos expuestos a un determinado tiempo. Y quizás yo inicié a laborar, ¿no?, sin ningún tipo de afección, y de acá a 8, 9, 10 meses al año ya estoy sufriendo una lumbalgia, ya estoy sufriendo algún tipo de hipoacusia. ¿Hipoacusia por qué? Porque estoy expuesto a sonidos fuertes en mi ámbito de trabajo y eso a la larga genera que pierda el sentido de la audición, ¿ok? Entonces, ya me acordé. Lo que me refería hace poco era a varices. Lastimosamente, a veces ocurre de que por estar mucho tiempo parados o por no sentarnos en determinadas posiciones, o no tomar a veces agua, no hacer pausas activas, etcétera, podemos estar expuestos a que ocurran varices en un determinado tiempo. Eso digamos, es una de las enfermedades más comunes en este ámbito, en este score de negocio. Entonces, eso es una enfermedad profesional. No ocurre de inmediato, ocurre después de que hemos estado expuestos en un determinado tiempo. Ok, entonces después de estos conceptos, peligro, riesgo, accidente, incidente, enfermedad, vamos a los siguientes conceptos que originan estos tipos de accidentes. Entonces, vamos a los dos básicos y importantísimos para ustedes como trabajadores. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro día a día vamos a reportar siempre dos conceptos: acto inseguro y condición insegura. Nada más. Es lo más sencillo que podemos entender para poder reportar. Acto inseguro, condición insegura. Acto inseguro son todas las acciones prácticas incorrectas ejecutadas por el trabajador que puede causar un accidente. Importantísimo. Normalmente siempre en las locaciones de nuestros clientes, los clientes que brindamos servicio, siempre hay terceros. Contratistas que vienen a hacer mantenimientos, trabajos eléctricos, pintura, trabajos en altura, trabajos en caliente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importantísimo nosotros reportar un acto inseguro, que normalmente puede ser: no traen el EPP puesto en el momento de realizar la labor, los equipos, observamos, vienen en estado de ebriedad, ¿no? O no están realizando las labores que se han encomendado, están utilizando los equipos de manera incorrecta, etcétera, etcétera, ¿no? Acto inseguro, una acción del propio trabajador que pone en peligro tanto su vida como la de su equipo de trabajo. Puede ser otro ejemplo, las drogas, el alcohol, ya he hablado bastante sobre eso. No reportar somnolencia es importante también, ¿no? Si yo tengo somnolencia y soy conductor, es grave que no lo reporte, puedo originar un accidente.
Desobedecer la orden directa de tu jefe, o tu supervisor, etc. Eso también es un acto inseguro. ¿Okay? Por ejemplo, en el video podemos observar, está utilizando el taladro, pero no tiene equipos de protección personal. Está utilizando un montacargas, pero al parecer está dudando, no sabe cómo utilizarlo, ¿no? Está haciendo algún trabajo, pero no tiene los permisos o los registros adecuados para realizar esto. ¿Acto inseguro o acto subestándar? Siguiente, condición insegura. Son aquellas condiciones en el entorno de trabajo que pueden causar un accidente. Ruido excesivo, temperaturas extremas, monóxido de carbono, iluminación deficiente, accidentes, etc. Otro concepto que es importante que nosotros debemos entender, señores, es la condición insegura. ¿Por qué? Normalmente cuando hacemos la ronda de seguridad, y esto va para el personal que siempre está de noche, o bueno, en realidad creo que la gran mayoría rota, ¿okay? En las rondas de noche es importante reportar condiciones inseguras, ¿no? De repente algún equipo que lo han dejado conectado, algún cable, alguna conexión, un tamo corriente que está en mal estado, un extintor que está mal ubicado, una luminaria que está a punto de caerse, un objeto inflamable, ¿no? Cajas, etcétera, al costado de algún generador de calor, bien, no sé, un balón de gas, etcétera. O sea, ese tipo de situaciones, condiciones inseguras que pueden generar un accidente, es importantísimo tomarle fotografía, mandar al centro de control, apuntarle en el libro de cuaderno de ocurrencias, etcétera. Ver la manera de cómo, como les mencioné, no quedarse con la información, deslindar responsabilidades, porque si yo me quedo con la información y no lo reporto y ocurre el accidente, pues ahí ya lastimosamente hay una responsabilidad, porque nosotros somos los que estamos día a día en la unidad. Podemos observar y tenemos la herramienta para poder reportar. Entonces es importantísimo, condición insegura, acto inseguro, ya sea del trabajador del cliente o del contratista del cliente, o de tu propio compañero también. Puede ocurrir. Bien, ahora pasamos a los deberes y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son los deberes y recomendaciones que como colaborador de Servisegur y de forma general como trabajador debemos cumplir? Son los siguientes. ¿Ok? Cumplir estrictamente las normas, reglamentos, procedimientos, encomendaciones que nuestro jefe directo y el área de SCT de Servisegur encomienda. Entonces, debemos siempre seguir los documentos que nos han brindado y si en cada caso no los conocemos, preguntar cómo adquirirlos. Cumplir estrictamente las normas, reglamentos y procedimientos de seguridad. Siguiente. Deberes del trabajador en SCT. Lo mencioné y lo vuelvo a mencionar. Se encuentra totalmente prohibido trabajar bajo la influencia del alcohol, ni qué decir de las drogas, y así también fumar en el área de trabajo. Señores, cuidado, ¿no? Si estamos laborando, no podemos fumar. A veces hay unidades, muy pocas, poquísimas, que tienen área de fumadores. Y quizás sí se nos esté permitido hacerlo, pero son muy pocas y mayormente son ambientes administrativos. Sin embargo, en otros ambientes que no estén permitido fumar, peor si estoy en un almacén, por ejemplo, ¿no? Que yo sin querer queriendo puedo originar un incendio, entonces está prohibido fumar. En horario laboral, no señores. Utilizar los equipos de protección personal en todo momento. Si se nos han brindado equipos de seguridad, que puede ser chalecos, cascos, zapatos de seguridad, etcétera, hay que utilizarlos. Estamos obligados a hacerlo. Siguiente. Nunca operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no estemos autorizados ni capacitados. Si estoy en la instalación de un cliente y ahí hay vehículos, hay herramientas, etcétera, jamás podemos utilizarlos porque no estamos autorizados para hacerlo. Y mucho menos nos contratan para realizar ese trabajo. No que yo tenga un curso de manejo de montacargas, voy a hacer mis prácticas, no que yo puedo utilizar rotomartillo, voy a ver cómo funciona, voy a conectarlo.
etcétera. No, señores, la curiosidad pues mató al gato. No podemos hacer ese tipo de acciones, es prohibido. Nosotros somos agentes de seguridad o prevencionistas. Entonces, nuestra labor es simplemente vigilar y reportar si observamos alguna condición sospechosa o, en todo caso, una condición insegura. Mantener siempre las condiciones de orden y limpieza. Importantísimo siempre orden y limpieza, tanto en nuestro ámbito personal como también en el ámbito laboral. ¿Okay? Entonces, es esencial que siempre, así sea una garita, así sea un atril, así tengamos una mesa donde estemos todos los días laborando, siempre orden y limpieza no solamente habla de la seguridad y salud en el trabajo, sino también habla de nuestra propia persona, ¿no? Cómo somos en casa, en el día a día, etcétera, ¿no? Hasta cómo redactamos un cuaderno de ocurrencias, bien, de forma ordenada, sin desorden, también nos ayuda y nos indica, ¿no? Es un aspecto importantísimo, ¿no? Que debemos comentar. Entonces, de forma general, ahora les voy a brindar las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, que también se les van a hacer llegar o regularizar en el menor tiempo posible con respecto a ese documento. Entonces, cualquier trabajador que observe una situación de peligro tiene la obligación de reportarla de inmediato al centro de control y su jefe inmediato, o su jefe directo, ¿ok? Creo que eso es algo que de por sí les estoy recordando, todos deberían saber. Todo accidente, incidente, aun cuando no exista lesión, siempre debe ser reportado. Justo le comenté hace un momento, ¿no? Los incidentes de trabajo. Si bien es cierto, no ocurrió algún daño grave, la idea de que el reporte es para que evitar de que se vuelva a repetir y este no cause algún daño mayor. 3. El trabajador que se percate que la actividad a realizar encierra un peligro, hay que reportarlo y si vemos que pues el peligro es inminente, pues tenemos la potestad de poder detenernos. ¿Ok? Siguiente. Los equipos de protección personal, las prendas básicas de seguridad, siempre es de uso obligatorio cuando estemos en una actividad operativa. Los equipos de protección personal son de propiedad de Servisegur, ¿no? Recordemos que nos entregan, pero de manera personal, sin embargo, es indumentaria de la empresa y es responsabilidad de cada trabajador usarla, cuidarla y controlarla. 6. Los trabajadores serán responsables del uso y cuidado de las herramientas y equipos que se les entregue de forma general. ¿No? Mayormente herramientas no les entregan a ustedes, quizás algunas unidades tengan gadgets, algún otro dispositivo que el cliente lo haya solicitado. Sin embargo, quizás la herramienta que más se utiliza es su teléfono, su equipo celular. Cuidarlo. En el relevo siempre ver el tema de los cargadores, ¿no? Si está en óptimas condiciones el celular, si está como lo dejaste. Importante porque eso también a veces genera incomodidad cuando ocurre, cuando se detecta de que el celular pues está rayado, está con la pantalla rajada, etc. Para el uso de armas de fuego, bueno, la gran mayoría de unidades no utilizan armas de fuego, sin embargo es importante conocer la recomendación, ¿no? Siempre se debe tomar previsiones para evitar accidentes de trabajo. La manipulación de armas de fuego siempre es un peligro. Entonces, se supone que nosotros estamos capacitados para utilizar el arma de fuego, pues entonces tenemos un curso de SUCAMEC aprobado, un permiso mayormente un L4, entonces sabemos qué debemos hacer para que al momento del relevo o al momento de guardar mi arma, pues no origine ningún accidente. Mantengamos esas recomendaciones. 8. Todo trabajador deberá mantener su área de trabajo en buenas condiciones. Bueno, hemos hablado hace un momento sobre orden y limpieza. 9. Cuando ocurran derrames de líquidos, hay que siempre secar la superficie, ¿no? Mantener la zona de trabajo limpia, segura. ¿Ok? Cuando estemos siendo trasladados a una unidad o cuando nosotros estemos bajando algún vehículo, siempre con actitud preventiva. Si bajamos de algún camión, aunque normalmente eso no ocurre en Servisegur, siempre utilizar los 3 puntos de apoyo. Ya más adelante profundizaremos sobre ese aspecto, los 3 puntos de apoyo. Siempre con precaución, mirando hacia todos lados, ¿no? Visualizando si hay un alto flujo de tránsito, pues obviamente mirar hacia los costados para ver, al momento de salir, no ser arrollados o impactados. Bien, cuando nosotros brindemos servicios en instalaciones de nuestros clientes, estamos relegados a cumplir los lineamientos de SCT.
Si tienen un área de SOMA, seguro siempre van a tener lineamientos de seguridad que nosotros, como estamos in-house en esos lugares, debemos cumplir. 12. En cuanto a las medidas de prevención, siempre seguir lo que nos indican las charlas, las capacitaciones, como por ejemplo la capacitación del día de hoy, los documentos, campañas brindadas por el profesional de SST o el profesional de salud. 13. Al momento de conducir, mantener siempre la velocidad permitida, tener la documentación apropiada, bueno, esto más que todo a los conductores, a los supervisores, al personal de operaciones, ¿no?, que realiza esta movilización, ¿bien?, respetando las condiciones generales, etc. Entonces, señores, ya con estos últimos alcances, ya son las 10:40 más o menos